En este vídeo de derecho procesal vamos a ver el concepto de proceso en el derecho procesal. Para ello vamos a ver primero una pequeña introducción, viendo unas pequeñas precisiones terminológicas, después el concepto de proceso en el derecho procesal, después vamos a ver qué es el derecho al debido proceso y después el enjuiciamiento y las teorías de su naturaleza, las concepciones privatistas y las teorías publicistas. Entonces vamos a ir punto por punto. Dentro de esta pequeña introducción vamos a ver una serie de precisiones terminológicas. Entonces tenemos que decir que el proceso judicial es una mera secuencia o una relación jurídica o un expediente judicial, dossier o papeles escritos que consignan los actos judiciales de las partes y de los órganos de la autoridad. Debemos distinguir entre procedimiento y proceso. Todo proceso requiere para su desarrollo un procedimiento, pero no todo procedimiento es un proceso. El procedimiento es coordinación de actos en marcha. Tiene un ámbito más restringido, la actuación externa del proceso, simplemente. Y tiene reglas con arreglo a las cuales se desarrolla el proceso. Y el proceso se ocupa de el procedimiento como forma de exteriorizarse y los nexos existentes entre los sujetos que intervienen en él, juez o las partes, y tiene una finalidad compositiva para la cual utiliza el procedimiento. Concepto de proceso. El proceso es una institución jurídica para la realización de la justicia, que se desenvuelve a través de la situación que se produce en cada caso concreto en que se pide la satisfacción de una pretensión. Hay distintas concepciones. Una de ellas la impulsa o está a favor Montero Aroca y dice que considera el proceso como un instrumento o un medio para la realización del derecho objetivo del Estado, la tutela de los derechos subjetivos de las partes, etc. Dice que es un instrumento con el que los órganos jurisdiccionales cumplen su función. Y hay una segunda concepción que apoya a Montero y dice que considera que tal carácter instrumental implica poner de manifiesto que es el medio puesto por el ordenamiento para que la jurisdicción y sus órganos realicen su función. No es instrumental en el sentido de accesorio o secundario, sino que la función se satisface, sino que la función lo que hace es satisfacer intereses jurídicos y se cumple simplemente a través del proceso jurisdiccional. Debemos distinguir entre dos momentos, el momento constitucional o estático y el dinámico procesal. El primero hace referencia al debido proceso y el segundo serían las normas de enjuiciamiento. Estos son los dos puntos o los dos momentos dentro del propio proceso. Y vamos a ver primero este momento estático constitucional, vamos a ver lo que es el debido proceso y ahora un poquito más adelante vemos el proceso desde el momento dinámico procesal y vamos a ver las normas de enjuiciamiento con sus teorías. Entonces, derecho al debido proceso es el momento constitucional o estático de uno de los pilares del derecho procesal, que es el proceso, que es lo que venimos hablando. Entonces, ¿qué es el derecho al debido proceso? Consiste en tener, o en que todos tienen derecho a varias cosas. La primera, a tener un juez ordinario, a la defensa de asistencia del letrado, ser informados de la acusación formulada, a un proceso público, a unas garantías, a utilizar los medios de prueba, a no declarar contra sí mismos, no confesarse culpables, presunción de inocencia. El derecho al debido proceso tiene su expresión más representativa en el marco del proceso penal, pero abarca un ámbito mayor al del proceso penal con la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción militar, un procedimiento administrativo sancionador, etc. La ubicación de esta garantía entre los derechos y libertades fundamentales nos permite sostener en la actualidad su eficacia tanto en la relación con los poderes públicos como los propios ciudadanos. Los poderes públicos están vinculados al cumplimiento de los postulados del debido proceso, que se verán cumplidos por la protección especial al recurso de amparo. Y tenemos que decir también que la dimensión supraestatal del debido proceso goza de la Carta de Naturaleza que proviene de su reconocimiento en tratados internacionales suscritos por España. ¿Cuál, por ejemplo? Pues la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etc. Cabe hacer mención al artículo 24 de la Constitución porque en él se inserta así en un contexto internacional de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas debido a un reconocimiento inserto en la norma fundamental de asignar eficacia interpretativa a los tratados internacionales y a una permeabilidad que nuestro Tribunal Constitucional muestra con un respeto a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pasamos ahora al momento procesal o dinámico del pilar fundamental del derecho procesal, que es el proceso. Y aquí vamos a ver el enjuiciamiento y vamos a ver unas teorías sobre su naturaleza. Entonces, las normas de enjuiciamiento determinan el cauce a seguir para, una vez involucrada la tutela jurisdiccional, lograr en cada caso que se satisfaga la pretensión debidamente deducida. Entonces vamos a seguir este esquema para ver cuáles son todas las teorías sobre su naturaleza. Entonces vamos a ver las concepciones privatistas, que son 2, y las teorías publicistas, que son 3. Entonces, vamos a comenzar con las concepciones privatistas, con el proceso como contrato. Entonces, antes de empezar con esto, vuelvo para atrás, decir que las concepciones privatistas consideran el proceso como una institución inserta en el derecho privado. Y ahora sí ya pasamos al proceso como contrato, que sería la primera de las teorías dentro de las concepciones privatistas. Entonces, el proceso como contrato es un contrato de tipo arbitral entre las partes litigantes, sobre cuya base éstas asumen el compromiso de aceptar la resolución judicial. El consentimiento, objeto y causa del contrato concederá fuerza o autoridad a la sentencia. Hay ausencia de una potestad jurisdiccional. Con la progresiva estatalización, estos planteamientos tendrán que ser objeto de modificación. ¿Pero esto qué significa? Que el juez impone su decisión no por virtud del acuerdo de voluntades parciales, sino con el apoyo de su imperium. Lo que pasa es que hoy en día esto está superado porque el proceso no se forma por una libre voluntad de las partes. Como decíamos, y siguiendo el esquema que se ha marcado, dentro de las concepciones privatistas vamos a pasar a la segunda de las teorías, que es el proceso como cuasicontrato. Entonces, la teoría del cuasicontrato lo que dice es que pervive el elemento de la litis contestatio, que esto es que los testigos dicen qué es lo que ocurrió. Y por tanto, algún tipo de consentimiento, con la peculiaridad de que aquí no es la voluntad expresa de las partes la que se somete al proceso, sino que tras ella se esconde ya un paso hacia la publicitación. Está consolidada la potestad jurisdiccional y en la doctrina francesa de los siglos XVIII y XIX acude para justificar la naturaleza jurídica del proceso a una figura ya existente, el cuasicontrato, pero lo hace no a partir de una elaborada construcción jurídica, sino por eliminación. Tras el análisis de diversas fuentes de obligaciones, se estima que el proceso no es un contrato, ni un delito, ni un cuasidelito. Entonces, la menos imperfecta de todas ellas sería el cuasicontrato, que permite estimar, ya que la voluntad de las partes no se expresa, o sea, no se manifiesta, sino que se basa en un consentimiento tácito, se presupone. Pero en definitiva, esta teoría no aporta nada o aporta muy poco a la indagación sobre la naturaleza jurídica del proceso, que es lo que realmente estamos intentando analizar. Entonces, vamos a pasar ahora a las teorías publicistas, que es el segundo bloque, para encontrar un poco cuál es la naturaleza del enjuiciamiento. Y la primera de estas teorías publicistas es el proceso como relación jurídica. Pero bueno, antes de empezar, de nuevo voy a decir que las teorías publicistas consideran el proceso como una institución incardinada en el proceso público, en el derecho público. Entonces, pasamos a la primera de las teorías, el proceso como relación jurídica. El proceso como relación jurídica tiene una definición que vemos ahora, pero hay que introducir diciendo que Bulow, en su obra La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, entendía que el proceso no podía quedar referido a las relaciones de derecho privado, sino que es una relación jurídica pública, aun cuando se seguía refiriendo a la litis contestatio. La única finalidad del proceso es engendrar una relación jurídica procesal.
Entonces, el proceso como relación jurídica es una relación de derechos y obligaciones recíprocos entre el juez y las partes, que se perfecciona con la litis contestatio, por el cual el tribunal asume la concreta obligación de decidir y realizar el proceso, realizar el derecho seducido en juicio, y las partes quedan obligadas a prestar una colaboración indispensable y a someterse a los resultados de esta actividad. El proceso como relación jurídica tiene como fuente de las obligaciones la ley y no el contrato. El contrato era lo que ocurría en las teorías privatistas. Aquí se toma como fuente de obligaciones la ley. Se debe a que ahora el proceso es una relación jurídica de derecho público. La resolución del conflicto no va a depender de un pacto suscrito por las partes, sino que vendrá establecida por la propia norma jurídica, por la ley como fuente de las obligaciones. Los presupuestos procesales son los requisitos indispensables de admisibilidad y condiciones previas para que se produzca el nacimiento de toda relación jurídica procesal. Y hay unas objeciones o unas críticas a esta teoría de Bulow. En relación con el dato de cifrar el origen de la relación jurídica procesal en la litis contestatio, es una de las críticas, porque es un contrato que, aunque sea de derecho público, para la concepción actual del proceso resulta inadecuado para describir lo que es el proceso. Y otra de las objeciones es que no siempre los presupuestos procesales son necesarios para el nacimiento del proceso, porque, admitida la ausencia de alguno, el juez no entrará a conocer del fondo del asunto, pero dictará sentencia absolutoria en la instancia, que no deja de ser resultado de un proceso. Hay algunos autores que sí que aceptan esta teoría, que son de la Plaza, Alcalá Zamora o Prieto Castro. Dentro de este bloque de las teorías publicistas, la segunda de las teorías es el proceso como situación jurídica. El proceso como situación jurídica surge a partir de la obra Teoría General del Proceso de Goldsmith. Y primero vemos una crítica a la teoría de la relación jurídica procesal, que es la anterior teoría que acabamos de ver. Y aquí se ataca la condición de los presupuestos de la relación jurídica como integrantes de la misma. En tanto, estos habrán de discutirse dentro del proceso. No pueden condicionar el nacimiento de la propia relación jurídica procesal, porque cuando estos son discutidos, tal relación jurídica procesal ya estará constituida. A lo sumo, serán presupuestos de la sentencia de decisión de fondo. Otra crítica es que se niega el contenido de la relación jurídica en cuanto a conjunto de derechos y obligaciones. El juez tiene la obligación de conocer la demanda, pero no deriva de una relación jurídica procesal, sino del derecho público que impone al Estado el deber de administrar justicia mediante el juez, cuyo cargo la impone al mismo tiempo obligaciones frente al Estado y al ciudadano. En cuanto a los otros sujetos, tampoco incumben obligaciones procesales a las partes, por la sujeción del ciudadano al poder estatal es natural. Es un estado y no una obligación. Se trata de cargas, pero no de obligaciones. La tercera crítica es que la teoría de la relación jurídica procesal sería estática y no reflejaría bien la realidad procesal ni aportaría nada nuevo a la comprensión científica del mismo. Lo significativo del proceso es la tendencia hacia una sentencia y su ejecución, ya que todos los actos procesales tienen como objetivo alcanzar una sentencia favorable. El proceso no podría ser algo estático sino dinámico, o de serlo, una relación jurídica en progreso. Y tenemos que hablar, en segundo lugar, de la elaboración dogmática de Goldsmith del proceso como situación jurídica, parte del concepto de situación jurídica que se debe a Kohler. Entonces, Kohler dice que la configura como mero elemento o etapa en el nacimiento o desarrollo de un derecho subjetivo, con lo que cabría aplicar este concepto al derecho privado. En cambio, Goldsmith dice que la situación jurídica es específicamente procesal. La situación jurídica es el estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia jurídica que se espera con arreglo a las normas jurídicas. El proceso transcurre a través de actos procesales cuya meta es el logro de una sentencia favorable a las posiciones sostenidas por las partes. Cada acto procesal viene a crear una situación en la cual éstas examinan sus posibilidades de obtener la sentencia deseada y actúan en consecuencia con el objetivo de conseguirla. Y luego que a lo largo de todo el proceso se suceden diversas situaciones en constante variación, caracterizadas por no tener alcance ni efectos independientes. Cada una de ellas vale tan solo como condición de la siguiente. El proceso vendrá definido por el conjunto de ellas hasta alcanzar la sentencia que constituirá la situación definitiva y última. A partir de toda relación jurídica,
surgen derechos y deberes, pero en el proceso esto es distinto. Todos los derechos procesales se encuentran en una relación de espera con una resolución judicial, regularmente con la sentencia, y dada la situación de incertidumbre, no puede derivarse derechos y deberes, sino expectativas o cargas. Las expectativas significa que durante el desarrollo del proceso no existirá un derecho al logro de una sentencia favorable, sino que todo lo más podrá hablarse de una expectativa de éxito. O sea, como mucho podrá hablarse de expectativa de éxito, pero no se puede hablar de derechos o deberes, como venimos diciendo. Entonces, decir que como el proceso significa cambio de situación, es lógico que solo puede hablarse de expectativas, ya que los actos procesales de las partes se encuentran en un estado provisional, están en la expectativa. Ningún acto por sí solo concede derecho a obtener una conducta determinada del órgano judicial, y de ahí que resulte impropio hablar de derechos porque como mucho encontramos perspectivas de éxito. Y las cargas es el segundo elemento que nos podemos encontrar. Y no existirán las obligaciones procesales en sentido estricto, sino que las partes tienen cargas. Son la antítesis frente a la necesidad de prevenir un perjuicio procesal y una sentencia desfavorable mediante la realización de un acto procesal. Tenemos que diferenciar entre carga y obligación. La carga es el imperativo del propio interés, no existiendo un derecho correlativo en la parte contraria de exigir su cumplimiento, por ejemplo, fundamentar la demanda, probarla, etc. Y la obligación es el imperativo impuesto por el interés de un tercero o de la comunidad. Existe una relación estrecha entre las cargas procesales y las posibilidades, porque cada posibilidad impone a la parte la carga de aprovechar la posibilidad al objeto de prevenir su pérdida. Los actos procesales son actos de las partes y del juez que forman la situación procesal y el proceso se articula a través de tales actos procesales y es el fenómeno jurídicamente reglamentado que se desarrolla de situación en situación para obtener una decisión judicial sobre una relación de derecho material. Esta teoría apenas ha sido criticada y simplemente podemos destacar a Calamandrei, y este autor entendía que se trata de una construcción más sociológica que jurídica. El intento de eliminar el concepto de relación jurídica procesal no se encontraba totalmente demostrado y la sustitución del mismo por la idea original no sería convincente. Critica que el análisis del proceso no se realiza desde un punto de vista doctrinal y teórico, sino práctico. Y ya la última de las teorías dentro del bloque de las teorías publicistas es el proceso como institución jurídica. El proceso como institución jurídica es una teoría que se ha denominado como netamente española porque la mayoría de sus representantes tienen habla hispana como Guas, Jiménez, Fernández, pero tiene antecedentes en Francia y Alemania. Guas tiene su obra Comentarios a la LEC, y este autor parte para elaborar su postura de rechazo a la teoría de la relación jurídica por su insuficiencia más que por su inexactitud, reconociendo que la teoría en sí misma sería válida. El problema es que al haber en el proceso varias correlaciones de deberes y derechos jurídicos, existirán múltiples relaciones jurídicas que solo pueden reducirse a la unidad con la idea de institución, pues la fórmula de la relación jurídica compleja sería insatisfactoria. El proceso como institución jurídica es el conjunto de actividades relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común y objetiva, a la que figuran adheridas, sea esa o no su finalidad individual, las diversas voluntades particulares de los sujetos de quienes procede aquella actividad. La institución procesal tiene dos elementos, que es una idea objetiva común y unas voluntades particulares que se adhieren a la misma. Y tiene el proceso una serie de caracteres. Desde el plano subjetivo hay una jerarquía existente entre las personas que intervienen en el mismo, pues su participación tiene lugar en planos desiguales. Y aquí Alcalá Zamora lo critica porque dice que se derivaría de una cierta confusión entre la actividad administrativa y la jurisdiccional. Otro de los caracteres del proceso, desde el plano objetivo, es que el proceso responde a un esquema común, inalterable e inmodificable por los sujetos en él intervinientes, y esto también ha sido criticado por Alcalá Zamora porque dice que la crítica se centraría al final en la idea misma de pretensión que en la concepción de Guas sustituiría los conceptos de litigio y acción, y Alcalá Zamora lo califica como idea vaga.
Y el tercero de los rasgos está en relación con la actividad, y es que los rasgos esenciales del proceso son la universalidad, la permanencia y la elasticidad. Pero esto también ha sido criticado por WASP. Esto también ha sido criticado por Alcalá Zamora porque pone en cuestión las características que WASP da, sobre todo en relación a la permanencia o a la elasticidad. En definitiva, la confusión y la ambigüedad que rodean a esta postura hace difícilmente aprovechable la teoría de la institución para explicar la naturaleza jurídica del proceso. Y hasta aquí llegaría este vídeo y este tema relacionado con el proceso dentro del derecho procesal.